¿Contentos por ser el Día del Padre o no? ¿Sabes? Siempre antes de empezar en cualquier lugar, siempre antes de presentarme, siempre me ha gustado dejarle lugar a que sea el Espíritu Santo y que sea Él el que nos hable en este día. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Señor, te doy gracias por la oportunidad tan grande de estar aquí. Yo te pido, Señor Jesús, que sea tu gracia, que sea tu favor sobre mi vida. Así por lo mismo yo declaro cielos abiertos sobre este lugar y que todos seremos transformados por el poder de tu palabra. Eso te lo pedimos todos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Dios. Muchas gracias, Pastor Carlos, ahí por la invitación. Padres, muy feliz día, pásensela increíble, de verdad. Yo sé que ustedes lo van a pagar todo, pero disfrútenlo de todos modos. Yo sé que ustedes van a pagar la carne asada y la salida al restaurante, no importa, hagan como si se la estuvieran pagando. De todos modos, disfruten mucho lo que es su día. Y sabes, cuando el pastor me hacía la invitación para compartir este día, le pedí a Dios, nunca me ha gustado solamente ay, bueno, es el Día del Padre, pues vamos a hablar del Padre. Pero Dios trataba a mi vida que antes de cualquier cosa, Dios a veces necesita ministrar primero el ser hijo y saber quién es tu padre. Y te voy a pedir si me acompañas, por favor, al libro de Juan. Libro de Juan. Está en el Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 8, que es el número más grande. Y vamos a leer desde el versículo 41. Indícame con un amén si ya lo tienes. Ay, me encanta que algunos dicen amén y los miro ojeando todavía. Amén, ahorita te alcanzo. Sí, amén, ¿ya lo tenemos? Perfecto, excelente. Dice en su palabra de Dios, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Jesús les estaba hablando, te pongo en contexto, Jesús les estaba hablando a los judíos, prácticamente estaban teniendo como un estilo, como un debate, y que lo fueron a confrontar a Jesús. Y en ese debate que lo estaban confrontando a Jesús, Jesús les empieza a hablar y a confrontar a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús empieza a tener como una cuestión porque los empieza a confrontar en ese sentido. Y ahora sí vamos a leer. Dice, vosotros, o sea, Jesús le refería a los judíos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces, o sea, los judíos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y la aclara, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y quiero empezar desde ahí. Dios trae un mensaje en especial en este día. Y sabes, Jesús los empieza a confrontar y a decir, sabes, ustedes están diciendo de que vuestro padre primero es Abraham. Y ya cuando Jesús los empieza a confrontar, ustedes no son hijos de Abraham. No, nosotros ni siquiera hemos nacido de pecado, porque ellos se creían los seleccionados, que yo sé que es el pueblo escogido por Dios, pero ellos prácticamente le hacían fuchi a todas las demás culturas. Y ellos decían, nosotros no somos como los demás, nosotros no hemos salido de fornicación, es más, nuestro Padre es Dios. Y Jesús les aclara, a ver, si fuera vuestro Padre Dios, realmente las obras de Dios
empezarías a hacer. Y lo que Dios a veces necesita tratar con nosotros, hay mucha gente, y ya empiezo violento, hay mucha gente que se dice ser cristiano, que viene a la iglesia y que se dice ser hijo de Dios, pero no hacen las obras de Dios. Y ahora la pregunta que te hago, entonces, ¿quién es tu padre? Porque ellos también lo decían. Y no, no sé si sea la última vez que me inviten a predicar por lo violento. Pero creo que Dios necesita primero confrontar, porque te platico algo y eso era lo que es más. Si tú te vas a un términos psicológicos, el padre como tal, la figura paterna es la que hace, la que pone las bases sobre los hijos. Es importantísimo la figura materna, pero la que pone un fundamento sobre los hijos es el padre. Y te digo algo, lamentablemente tener una mal figura paterna corrompe costumbres. Es por eso que tú miras hábitos de que el papá fue alcohólico, tiende a ser el hijo alcohólico. Que si el papá fue un golpeador, tiende a ser el hijo golpeador. Que si el papá era un mentiroso que llegaba a copa y le decía: mijo, usted dígale que no estoy, y tiende a ser el hijo un mentiroso. Y después que crecen los hijos, lamentablemente así es la cadenita, y dices: pero ¿por qué es tan mal padre esa persona? Porque lamentablemente tuvo un mal ejemplo. Es por eso que ahora te quiero decir: hey, tenemos un padre allá arriba en el cielo que es mejor que cualquier padre que pudimos haber tenido aquí en la tierra. Y también hay que honrar a nuestro padre terrenal, pero también tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque a veces caemos en la iglesia y podemos llevar aquí 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, pero con mismos malos hábitos que el pasado. Porque hay gente que cree que porque ya lleva, no sé, 5 años, 10 años, dice: no, este ya es cristiano. Y lo sigues y lo tratas a la persona como tal y dices: oye, ¿en qué momento se ha convertido? Hermano, no se quiere volver a bautizar. Y aunque no se rían, Jesús los confrontaba y le decían: hey, no son hijos de Dios. Y yo no te vengo a confrontar y a decir: hey, tú no, que Dios ministre tu corazón, que Dios empieza a cambiar los malos hábitos, porque empieza a describir por qué les estaba diciendo eso. Es que ustedes son hijos del diablo, literalmente, porque él es homicida, porque él es mentiroso. Iglesia, como tal, yo tengo que decir algo, iglesia. Tenemos que cambiar las malas actitudes, los malos pensamientos. A veces condenamos a pecados bien grandes y les llamamos pecadores a la gente que se mira diferente, ya sea si está tatuado, ya sea si es homosexual, ya sea o si lo atrapan en un pecado muy grande y la gente lo condene. Ay, ¿ya viste la hermanita? Ay, que cayó en fornicación, y lo hacen un escándalo y lo comparten en los grupos de oración por mero chisme, ¿no? Pero para orar por la hermanita que anda ahí en pecado, se fue de la iglesia. Y a veces condenamos los pecados que se miran bien escandalosos. Pero aquí Jesús los estaba confrontando por la mentira. Y hay gente que viene a la iglesia y que mentiroso a más no poder. O que quizás aquí están en la iglesia y se saben las canciones, que por cierto cantan muy bien aquí los chicos y tocan muy bien, y ya saben ¿qué sigue? Es más, pueden cerrar los ojos, ya no necesitan leer la letra. Pero cuando los conoces allá afuera, resulta de que es la más grosera de la colonia. O resulta de que ay Dios, ojalá y no me avienten piedras aquí, ¿no? Pero resulta de que vamos a hacer un evangelismo aquí a la colonia y va la hermana, y ¿a poco ella es cristiana? Los vecinos: ¿a poco sí es? Pues en sus casas se escucha un chorro de gritos. Iglesia, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me gustaría si me acompañas a Romanos 8:15. No solamente, iglesia, antes de que se me aviolenten y le digan al pastor: ya no lo vuelvo a invitar a ese chamaco, pues quién se cree.
Que Dios nos hable y que nos confronte. Dice en Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido, sí lo tenemos, ¿verdad? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos nosotros glorificados. Pablo le estaba diciendo a la iglesia romana, iglesia, ya no puedes andar otra vez en esclavitud. Ya no puedes, ya no te puedes permitir estar viviendo como estabas viviendo anteriormente. Ya no eres esclavo del temor. Ya no eres esclavo de aquellas cosas que Dios te ha libertado. Ustedes literalmente han recibido un espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Prácticamente les estaba diciendo, ustedes ya han sido adoptados y ahora prácticamente pertenecen, literalmente su Padre es Dios. Y ya no se pueden permitir estar viviendo en esclavitud. Ahora, ¿qué es lo triste de esto? Ver gente que ha recibido a Jesús en su corazón, pero sigue siendo esclavo de muchas cosas. Y Dios ponía en mi corazón, y te voy a platicar una historia. Yo sé que ya te la sabes esta historia. Y Dios, cuando me quería poner este ejemplo, me llevaba a la historia del hijo pródigo. Y resulta de que era un joven, y yo sé que ya te la sabes, pero es un joven. Dice de que dos jóvenes estaban viviendo con su papá. Prácticamente el papá en la Biblia lo describe como un papá rico que prácticamente tenía mucho dinero. Y llegan su hijo el menor y le dice a su papá, ¿sabes qué, papá? Dame la herencia, dame la parte que me corresponde, porque sabes que la neta me caes mal, o sea, yo ya me quiero ir de aquí y yo ya no estoy a gusto en este lugar y necesito salirme de tu casa. Y Dios empieza, y lo quiero desglosar como Dios me lo estaba como tratando en mi vida. Y primero el que Dios trata, créanme que es primero a mí. Al primer apedreado soy yo, ya después rejunto las piedras y se las traigo. Pero el primero que Dios me trataba era prácticamente su hijo. Para que alguien reciba una herencia, necesita que alguien muera. Necesita que el papá hubiera muerto para que el hijo reciba la herencia. ¿Sabes qué era lo que le estaba diciendo el hijo? ¿Sabes qué, papá? Yo no me puedo esperar a que te mueras. Yo no tengo tanto tiempo para que te mueras, así que ¿sabes qué? Prácticamente le estaba deseando ver muerto, así que dámelo de una vez. Y te digo algo, en el caminar cristiano, así miro mucha gente que camina como si Dios estuviera muerto, o como si Dios no existiera. Gente que en su actuar y en su caminar parece que no existiera Dios en su vida, que saben de las cosas de Dios, que saben venir a la iglesia, que se saben congregar, que se visten para la ocasión, pero que actúan como tal, como si Dios estuviera muerto. Y ahora te voy a poner ejemplos de gente que actúa. Hay gente que emprende un negocio y le sale mal el negocio y todavía le reclaman a Dios y le dicen, ¿por qué me salió mal este negocio si yo soy tu hijo? Bla, bla, bla. Y si Dios te pudiera contestar audiblemente, te diría, ¿y en qué momento me consultaste a mí? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Oh, es que el matrimonio, la persona o la pareja que me tocó, mira este loco panzón y bla, bla, bla. El más loco de la cuadra me tocó a mí. Y ahora yo te hago la pregunta, y esto también al revés, ¿y en qué momento le consultaste a Dios? Porque somos excelentes, porque Dios no es una casa de cambio, ni es como el Aladín, como la lámpara mágica que le sobamos un poquito a Dios y que Dios dice, mira el cochinero que hice, me lo arreglas. No es una casa de cambio. Tenemos que entender de que somos
hijos, y el mayor beneficiado de que nosotros seamos hijos somos nosotros. Les voy a hablar ahora algo bien franco, iglesia, y esto es real. Dios en realidad no tiene ningún beneficio de que tú le pertenezcas a su reino. Y me voy a poner a mí de ejemplo. No es como que Dios haya ganado mi vida y diga, wow, qué increíble, me gané al Oscar, lo único que me hacía falta para ahí tenerlo en la decoración. No, al contrario, el mayor beneficiado y el mayor bendecido soy yo en esto. Y me impacta conocer gente que conoce a Dios, pero que actúa como si no necesitara de Dios. Hay gente que te la acercas, oye, ¿puedo orar por ti? Ay, no, ahorita no. Oye, es que necesitas amigos, si vieras cómo te ves desde afuera. Ay, no, ahorita no. Podemos orar por tu matrimonio, podemos orar por tu vida. No, no, no. Como si Dios no existiera, como si Dios no fuera importante. Y este joven empieza a actuar y empieza a decir, ¿sabes qué? Ya dámelo el papá y todo, porque así Dios actúa. Dios nos da ese libre albedrío de caminar como nosotros decidamos. Al contrario, Él nos da consejos, pero Él a nadie obliga ni a nadie lo tiene sentado amarrado de la silla, sino prácticamente el que quiera venir es súper bienvenido. Y este joven actúa y dice, ¿sabes qué? Pues me voy a llevar lo que es todo lo que me corresponde. Dice en la Biblia que pasaron pocos días, y escuchen esto, iglesia, pasaron pocos días cuando en aquella ciudad dice que se vino una sequía y este joven le empezó a faltar. Dios hablaba a mi vida y qué bonito es que Dios actúe de esa forma. A veces Dios nos ama tanto que a veces provoca ciertas circunstancias y a veces Dios permite que ciertas consecuencias toquen nuestra vida, y es todo para que vuelvas a la casa de Dios. Y ahora voy a poner algo cuando digo a la casa de Dios. No que vengas a la iglesia quiere decir necesariamente que tú estés cerca de Dios. Cuando te hablo de que vuelvas a la casa de Dios, me refiero a que vuelvas de nuevo a tener la intimidad que tenías antes. Esto le hablo a gente nueva y esto le hablo a gente que cree que ya porque tenía mucho tiempo. Esto le hablo en general. Es tiempo de volver a la casa de Dios, y Dios permitiendo, miren esto, permitió una sequía en una ciudad para que un hijo volviera a la casa de su padre, y le empezó a poner situaciones y le empezó a faltar y le empezó a desperdiciar todo. Hay gente en este transcurrir que cuando se empieza a alejar de Dios, y aunque siga viniendo a la iglesia, y que se empieza a distanciar de las cosas de Dios, empieza a flaquear en su lectura, empieza a decir, oh, ya es mucho tiempo de oración, voy todos los domingos a la iglesia, no pasa nada si falta un domingo, al cabo es el día del Padre, ni modo que el pastor no me dé chance. Y empieza a poner cierta distancia con Dios. Y Dios en su inmensa misericordia permitiendo, y esto era lo que Dios me decía, a veces permitiendo que ciertas cosas toquen. Miren, les digo algo, no hay nada que el diablo te pueda hacer si no fuera porque Dios da un permiso. Y esto está en la historia de Job. Dice que el diablo le reclamaba a Dios y le decía, yo no puedo tocar la vida de Job porque lo tiene cercado sus bienes, tiene cercado sus cosas, porque Job estaba viviendo en integridad y estaba viviendo en esa perfección. Dice que todos los días se levantaba, hacía un sacrificio y Dios lo tenía cubierto. Pero cuando uno empieza a caminar en desobediencia a Dios, hay consecuencias. En eso empieza a hablar de la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y hay gente que quiere vivir en desobediencia ante Dios, pero seguir siendo bendecido. Que son desobedientes ante Dios, pero quieren seguir siendo bendecidos, y todavía somos acá, le reclamamos, pues ¿qué te pasa? Pues si soy tu hijo, si te diezmé esa vez. Iglesia, que Dios confronte nuestro corazón.
Hay gente que quizás está viviendo situaciones familiares y están pasando situaciones familiares y todo es porque no vuelves a la casa de Dios. Insisto, no me refiero al templo solamente. En ocasiones Dios provocando ciertas situaciones igual económicas. Hay gente que dice, es que no sé por qué no encuentro trabajo. Es que no sé por qué está pasándome esta situación. Y Dios casi levantando las manos. Como vuelve primero a mí. Dice en la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay un principio, buscad primeramente, o sea, lo primero que tienes que hacer es buscar literalmente a Dios. Esto no funciona, esta vida no funciona sin Dios. Esto no funciona, que no vemos el ejemplo de las personas que están allá afuera. ¿Sabes qué triste es ver esto? Porque en la historia acontece de que este joven queda prácticamente en pobreza. Es más, en muy poco tiempo perdió absolutamente todo. Quería buscar trabajo, nadie le daba trabajo. Es más, en la historia añade de que estaba al final comiendo de las sobras de los cerdos. Te soy bien franco, a mí como predicador en ocasiones me toca ir a evangelizar a lo que es la calle Santa Cecilia, donde está el Arco de Tijuana, donde está la prostitución, gente literalmente viviendo en la calle, alcohólico. Te lo digo de verdad, delante de Dios. Yo creo que de 10 personas que se le evangeliza, 7, de verdad, 7 antes eran cristianos. Gente mal mentalmente, de verdad. Y si no me crees, de verdad, date una vuelta, trata de llevarles algo y pregúntales un poquito de su historia y te sorprendería que la gran mayoría de ellos se me acercan y me dicen, es que yo antes era cristiano, es que yo antes estaba bautizado, es más, yo antes servía en la alabanza, es que yo antes hacía estas cosas. Pero un pequeño apartar en nuestro corazón y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada con Dios. Y a veces el decir ya no quiero nada con Dios puede ser orillado de muchas cosas, de corajes, de que sientes que Dios te defraudó. Hay gente que se siente rechazada por Dios, o que porque quizás vivió o aconteció algo en su corazón y empiezan a ponerle una distancia a Dios. Jamás, iglesia, jamás te alejes de Dios. Porque hay gente que cree que es mejor allá afuera y hay gente que está aquí en el caminar y dice, uy, antes me iba mejor antes de ser cristiano. Mentira del diablo. Mentira del diablo, porque antes sin Dios había un vacío, había un hueco, había pensamientos de suicidio, había pobreza, había ansiedad, había depresión. Pero llegó Cristo a darnos vida y vida en abundancia. Esto viene por su iglesia. Y esto no es de actividades, esto no es de que yo hago tal cosa. Porque crees que en la Biblia dice de que en el tiempo final muchos se le van a acercar, hoy en tu nombre echamos fuera demonios, o en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús contestándole, hey, ni te topo, o sea, no te conozco, apártate de mí. Que prácticamente diciéndolos, esto no es por la actividad que hagas. Lo que Dios nos permite hacer es por su inmensa misericordia. El que yo pueda compartirles de la palabra de Dios es su inmensa misericordia. El que tú puedas servir acá arriba es su inmensa misericordia. El que sirvas en la puerta o en la actividad que sirvas es su inmensa misericordia. Pero eso no habla de una relación con Dios. ¿Cuántos líderes conocemos? Es más, yo hablo en lo personal. ¿Cuántos líderes crees que conozco o pastores que conozco que ya no tienen intimidad con Dios? Que prácticamente son como un rey Saúl. Al rey Saúl Dios lo corona como rey y le dice, tú eres mi ungido. Lo ungen como el primer rey. Pero al pasar de tiempo le dice, ¿sabes qué? Yo ya no tengo nada que ver contigo.
aunque estás en la posición, es más, prácticamente el rey Saúl gobernó 30 años más sin estar con Dios. Y era el líder. Y esto va para el liderazgo también. Ya me violenté, ¿verdad? Que todos. No, iglesia, que Dios nos confronte, que volvamos con nuestro Padre Dios. En Apocalipsis 2 le empieza a decir, hey, habla a la iglesia de Éfeso, y les empieza a decir, hey, yo tengo algo contra ustedes, ustedes son muy buenos sirviendo, son los mejores sirviendo, defienden mi nombre. Es más, encuentran mentirosos aquellos que se llaman apóstoles y falsos profetas y no lo son. Ustedes son muy buenos en eso, pero saben, tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. Y los confronta todavía, porque a veces nuestra mente, como te digo, nuestros pecados los hacemos bien grandes y visibles, pero Dios los confronta y le dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve literalmente al caminar de antes. Vuelve a tu primer amor. Dios prácticamente lo pone en la misma tarima de los pecados, el no amar a Dios como al principio. Y ahora yo te hago la misma pregunta: ¿hace cuánto conoces a Dios? Quizás me vas a contestar, hace tanto tiempo. ¿Lo sigues amando igual? ¿Lo sigues amando? Y te digo algo, esto es algo que también a mí me confronta, porque estas actividades como tal, mira, yo estoy predicando casi todas las semanas, gracias a Dios, por su inmensa misericordia. Llevo 13 años, Dios me alcanzó hace 13 años, y desde que Dios alcanzó mi vida, no he dejado de compartir su palabra por su inmensa misericordia. Pero si te hablo con toda la sinceridad y si te abro mi corazón, en ocasiones solamente estoy predicando y en ocasiones solamente estoy hablando, pero mi corazón es lejos de Dios. Y a veces Dios necesita frenarme y decirme, necesito ministrar tu corazón, necesito sanar tu corazón, necesito que vuelvas de nuevo conmigo. Y esto es algo que Dios también ha ministrado a mi vida. Por lo mismo, ahora te vuelvo y te vengo a decir esto: es tiempo, y no me cansaré de decirlo, es tiempo de volver a la casa del Padre. Es tiempo de volver a la casa de Dios, porque nuestro servicio y aún nuestras actitudes, hay gente que se le nota que ya tiene tiempo que no está con Dios. Les miras la cara, les miras hablar, se le empiezan a salir malas palabras, de la nada se ponen canciones seculares y se empieza a mover diabólicamente el pie. Dice que este joven, al final de cuentas, ¿sabes cómo estaba? Estaba comiendo con cerdos. Y ¿sabes lo que Dios? Y quizás tú nunca has comido con cerdos y dices, a lo único que le entra el cerdo es al chicharrón. Pero a lo que Dios ponía en mi corazón de comiendo con cerdos, hay gente que literalmente fuera de aquí está sentándose en lugares con personas que no se deben de juntar. Están volviendo a hacer pecados que no deben de hacer. Hay gente que quizás está aquí, que literalmente está en adulterio, que está de nuevo teniendo actividades de pornografía, que literalmente, que quizás su familia lo conocían como el cristiano, pero ellos también, cuando los invitan a tomar una cerveza, dicen, pues una, al cabo no está el pastor. Y si viene, le invito una para que no se agüite. Que quizás no se dieron cuenta de que otra vez estaban volviendo a comer con cerdos, volviendo a las mismas actividades. Pero su inmensa misericordia dice que a este joven lo hace volver en sí. Y dice que vuelve en sí.
Dios abriéndole los ojos de nuevo a este joven, diciéndole, y empieza a reaccionar. No sé cuántos días comió con los cerdos, y es aún más bajo. Literalmente lo que comen los cerdos son las migajas, las sobras de las sobras él estaba comiendo. Y empieza a recordar y dice, oye, ¿cuántos más en la casa de mi padre tienen abundancia? Es más, aún los jornaleros tienen abundancia en la casa de mi padre, y mírame, yo estoy comiendo migajas. Así noto gente que se empieza a alejar de Dios y literalmente, y sin que nadie se me ofenda, pero su vida es escasez. Y yo no me refiero a la cuestión económica, jamás. No me refiero a la cuestión económica, me refiero teniendo escasez aquí. Ahora, y esto va para ustedes, papás, que Dios ministre su corazón. No nos podemos permitir tener escasez en nuestro corazón. Si Jesucristo nos alcanzó y si su Espíritu Santo está en nosotros, hay un fruto. Dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, amor. Padre, si Dios alcanzó tu vida, tenemos que ser ese mismo reflejo con nuestros hijos. Si no estamos actuando de la misma forma, hay papás que no saben abrazar a sus hijos. Y los necesito confrontar, perdón, aunque me odien este día. Papás que no saben abrazar a sus hijos, pero ¿sabes cuál también es el problema? De que el mismo papá que no puede abrazar a su hijo, el mismo papá no puede perdonar a su papá. Porque somos bien estrictos como papás. A veces somos como, queremos que hagan esto, y queremos a nuestros hijos en obediencia completa, pero nosotros no podemos honrar a nuestros propios padres. Y esto fue algo que Dios me confrontó a mí. Gente que viene aquí a la iglesia y que si le hablo acerca de su padre, aunque tenga 40, 50 años, siguen tratando el mismo coraje con su papá. Dios ministre su corazón, iglesia. Dios ministre nuestro corazón. Porque entonces, ¿cómo vamos a poder exigir para con nuestros hijos que, no, es que tú no debes de ser así, no debes de actuar así, cuando tú ni siquiera lo eres con tu papá? Y ya para que los papás tampoco se me sientan tan ofendidos, igual ustedes, mamás. Y dicen, no, es el día del padre, mijo, tírale a ellos. Esto igual ustedes, mamás. Mamás que pueden ser bien amables con toda la congregación, pero con sus hijos no. Que son un amor de persona. Aquí, no, sí, hermanita, claro que sí, cuente conmigo, pero con sus hijos no pueden ser amables. Y después se preguntan, es que ¿por qué mi hijo es tan rebelde y contestón y tan así? Pues ¿te has visto cómo lo tratas? ¿Te has visto cómo las heridas a veces de tu corazón están hiriendo a otra persona? El no sanar tu corazón, el traer cosas todavía en tu corazón que le permitas literalmente a los cerdos hacer una morada aquí en tu corazón y comiéndose ciertos valores en tu vida. Y esto te lo digo hasta en términos psicológicos. Una persona herida hiere, y si no permites que Dios te sane tu corazón, vas a seguir hiriendo. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de eso? Si hieres a tu hijo o le haces algún daño, papá, ¿sabes cómo va a crecer ese niño? Dañado. Y sabes, cuando él sea papá, ¿sabes qué va a hacer? Dañar. Que Dios este día rompa esas cadenas de maldición.
Que Dios este día traiga libertad sobre nosotros, que seamos ejemplo para los de allá afuera, más allá del conocimiento que tú puedes tener teológico o de la escritura, aún en el servicio, más allá de eso, que literalmente que nuestra descendencia sea una descendencia sana y llena del Espíritu Santo, que nuestra casa sea una casa de paz. Esa es nuestra oración. Dice que Dios nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que seamos, ¿cuántos dicen amén a que somos templo del Espíritu Santo? Que seamos entonces ese reflejo, porque es fácil decirlo. Decir, sí, es que yo soy templo del Espíritu Santo. Pero en nuestro corazón hay moradas que dices, ay, que Dios ministre en nuestro corazón. Le voy a pedir a los chicos de la alabanza si me van acompañando aquí. Y que me acompañen a Lucas 15, por favor. Lucas 15, 20. Indícame con un amén si ya lo tienes. Lucas 15, 20. Indícame con un amén si lo tenemos. Amén. Y esto se está hablando el hijo que se había alejado de Dios, el hijo que se había alejado de la casa de su padre. Literalmente dice que volvió en sí, dice, necesito volver a la casa de mi papá. Y dice en la Biblia, y levantándose, o sea, el hijo vino a su padre. Wow. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Sabes lo que Dios hablaba a mi vida? Hay mucha gente que cuando tome la decisión y decir, ¿sabes qué? Necesito volver a la casa de mi papá. Porque cuando tú vuelvas a la casa de tu padre, aquí, y tomes esa decisión de decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito volver a tu casa. El simple hecho de la disposición de tu corazón, el simple hecho de levantarte, dice que el padre lo vio desde lo lejos y que movido a misericordia, ¿sabes cuál fue la acción del padre? Aunque lo vio en una mal condición, dice que salió corriendo a abrazarlo. Y miro que Dios se mueve de esa misma forma. Que no importa cuánto te hayas alejado, que no importa cuánta distancia tú le hayas puesto a Dios, no importa si tú le has reclamado a Dios, no importa cuánto pecado tú crees que hayas cometido, no importa cuánto mal tú crees que hayas hecho, no importa, quizás han pasado años que llegas viniendo aquí pero lejos de Dios, con el simple hecho de decirle, Padre, necesito volver este día de nuevo a tus brazos, el simple hecho de decirle a eso, la acción del Padre fue ir corriendo con su hijo, abrazarle. Creo firmemente en que papá Dios está sobre este lugar. Me gustaría si te pones de pie, iglesia. Wow, gracias Espíritu Santo. Gracias Dios. Gracias Señor Jesús. Wow, bienvenido eres Espíritu Santo.
Bienvenido eres, Espíritu de Dios. Y aquel que siente en su corazón pasar aquí, es más, quisiera hacer algo diferente. ¿Por qué no hacemos un acto igual que el Hijo? Y nos acercamos todos aquí. Me gustaría si todos, por favor, pueden pasar aquí enfrente. Y como un acto simbólico de volver a la casa de Dios.